En un mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. La población inca basó su conducta y convivencia en las decisiones del Estado, el cual gobernaba con autoridad sobre la sociedad. Las fuentes históricas no dan cuenta de quién fue el gobernador que instauró este código moral, pero se presume que fue transmitida oralmente en la época de Manco Cápac, fundador de la dinastía inca. Los preceptos incas eran cumplidos por la mayoría de la población, pero también existieron personas que violaron este código moral. Algunos hallazgos humanos dan cuenta que en esta época hubieron personas mutiladas de las manos y de los brazos. Se presume que fueron personas que cometieron el delito de robo. Solo el emperador inca podía tomar como esposa a su propia hermana, así podría mantener la sangre real y procrear al futuro gobernante del imperio. Por lo tanto, esto no era considerado delito. Pero para el pueblo, el incesto sí era considerado delito y eran castigados, tanto físicamente como golpizas y hasta la propia muerte. Las tres leyes principales que regían el imperio eran Amasúa, Amayuya y Amaqueya. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. Junto a las tres ordenanzas principales habían otras normas de mucha importancia. Amamap, sé honesto. Amaqueyi, sé limpio. Amaopa, sé vivaz. Amayunku, sé digno. Amasipic, respeta la vida. Y Amamakya, sé dadivoso. Según algunos cronistas, además del trabajo, el Inca enseñaba tres valores importantes: el Yanchay, el Munay y el Yancay, el saber, el amor y el trabajo. Los incas creían que los encargados de impartir justicia eran los dioses y que los hombres eran solo el medio para hacer llegar a cumplir la voluntad de esto. El castigo más impartido por los incas era el Higuaya, que consistía en lanzar al hombre a un pozo y arrojarle piedras. Y estos creían que si el hombre sobrevivía estaba protegido por los dioses. La sublevación. Los delitos contra el Estado eran severamente castigados. Los curacas que se rebelaban contra la máxima autoridad eran castigados. El único que podía perdonar esta conducta era el propio Inca. También dicen que si alguien era acusado en un delito que merecía la pena de muerte y no se encontraba culpable, si volvía a cometer algún delito, aunque no sea castigado con pena de muerte, este se mandaba a matar. Delitos contra el soberano. El soberano era el dios inca, el rey inca. Si tú cometías una falta o delito contra él, eras castigado a pena de muerte. Y eran más afectados los cargadores de la litera imperial, que llevaban la litera imperial. Si se caían o se tropezaban, también eran castigados por soberano. Si le mirabas el rostro directamente al Inca, también eras castigado. Si usabas la maishcapacha, que era el símbolo de la realeza, también. Si usabas los lugares reservados al Inca, si robabas por primera vez y por necesidad eras perdonado, pero si afectaban los bienes del soberano, eran castigados. Delitos contra la religión. Los incas eran más religiosos en la antigüedad y por ende ellos brindaban honor, ¿no?, como dios al dios Inti, dios Sol, Huiracocha, Pachacamac. Ellos eran los dioses, el pueblo adoraba, los incas adoraban a ellos. Eran como sus ídolos. ¿Y qué delitos iba contra ellos, contra la religión? Que el sacerdote tenga relaciones sexuales, que las vírgenes del culto Sol, que eran las mujeres vírgenes, si tenían relaciones sexuales, eran castigadas. Si hacías hechicería, brujería, si hacías sacrificios humanos, porque la carne lo consideraban como carne humana, ¿no? Y
Si hacías fiestas o rendías honor a una persona muerta o una persona mortal, también. La violación. La violación era castigada severamente por los incas, ya que esto no iba con la convivencia en el ayllu, la familia. Violentar a una sacerdotisa del sol, eran las vírgenes que custodiaban los templos religiosos, era castigado con la muerte. El inca y la élite tenían más libertad en la vida sexual que el pueblo. Delitos contra las personas. Empezamos con homicidio. Se medía a la condición cómo se encontraba la persona, la víctima, y cuál cómo se produjo. Había excepciones también para el castigo de pena de muerte que se daba la ley del Tailón. Era mandado por el Estado. Eran solo aquellas excepciones. También si era asesinado un niño o una niña, también eras apiedrado. Y también la ley mandaba los hechos que no eran cuartos, del homicidio. Perjudicaba a los padres, a los abuelos y a los hijos. Si era un homicidio contra el ministro del rey, eras también apiedrado, castigado y también perjudicaba a tus hijos. Y no podías acceder a un puesto más alto hasta que haya una cuarta generación. Sí, era una pena más fuerte. El aborto era aquella persona, mujer, que abortaba a un niño y si era como perder el orden familiar y contra el Estado, porque perdía un futuro tributario. Y si se encontraba que usaba otros medicamentos, se encontraba así para abortar, también se la castigaba con pena de muerte y ahorcamiento o también apedreamiento también castigaba. Y las lesiones corporales, se encontraba las injurias contra el soberano o los altos funcionarios, si se encontraba también se cargaba con pena de muerte. Los delitos contra la administración de justicia, Esto era los sobornos. El juez o un administrador de justicia, si recibía esos sobornos, también era castigado con pena de muerte. Si mentías como testigo, si defendías a un delincuente, también si el castigo no era lo debido y era muy leve, también eras castigado. El adulterio. Solo el inca y las élites gobernantes podían tener varias esposas. El pueblo solo podía tener una cónyuge. Esto explica por el poder de las tierras y el poder para gobernar que tenían estas élites. El adulterio era penalizado con castigos físicos tanto para hombres como para mujeres. Las personas que asesinaban eran castigadas con la pena de muerte, ya sea que lo hayan hecho por querer robar, traicionar o por algún hechizo. En este último caso, el castigo se extendía hasta sus familiares, ya que así podían evitar la responsabilidad de que ellos continúen con este tipo de prácticas. Podemos decir que los incas nos demuestran cómo era mantener el orden social, las violaciones, los robos en la sociedad, el adulterio y todos estos delitos que eran sancionados severamente, con castigos severamente muy fuertes como la pena de muerte. Gracias a este código de conducta, los incas que pusieron estos castigos, es que hoy, según los cronistas, dicen que gracias al inmenso imperio de los incas, es que todavía ese orden lo llevaron por muchos años, ese orden social. Y hoy en la actualidad lo llevamos a los castigos, ¿no? Como los delitos de robo, de violaciones. No serán tan severos, pero tienen también sus castigos, ¿no? Y gracias a ellos podemos todavía llevar un poco de orden social.